Facebook Messenger es una gran herramienta de marketing y si la combinamos con sistemas como pueden ser los bots, tenemos como resultado una potentísima herramienta para captar y cualificar leads, o dicho de otro modo, conseguir más clientes. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo, qué estrategias puedes utilizar, qué herramienta gratuita puedes usar para ello y te mostraré un caso real de uso. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. ¿Utilizas algún bot en Facebook Messenger para tu estrategia de marketing? Si tu respuesta es no, te digo desde ya que estás perdiendo posibles clientes. Pero eso tiene fácil solución, por lo que te quiero enseñar con qué herramienta puedes construir este bot dentro de Facebook Messenger de tu página de empresa y con ello automatizar ciertos procesos y también a cómo establecer un proceso de lead scoring para detectar quiénes realmente pueden ser tus clientes cualificando estos contactos. Para empezar, quiero contextualizar los distintos términos que vamos a ver para que no haya confusión y el primero es el llamado lead score, que básicamente es un proceso automático que se basa en una serie de reglas dadas y que será capaz de diferenciar un usuario que puede convertirse en cliente de un usuario que a día de hoy no será tu cliente. Pero antes de utilizar este proceso tenemos que captar ese lead o contacto, ¿no?, de ese posible cliente. Y los bots en Messenger son una gran herramienta de captación de leads y comunicación también con suscriptores. Lo que sucede es que si no se categoriza todo este volumen de contactos captados, al final estás tratando a todos los usuarios de la misma manera, cuando no debería ser así. Y es aquí donde entra el proceso de lead score, donde vamos a asignar unos valores numéricos a cada acción que el usuario realice dentro de Facebook Messenger para decidir si ese lead es frío, es decir, no es un posible cliente, de si es un lead caliente, es decir, puede ser un posible cliente. Para hacerlo simple, puedes dividir los estados de los usuarios en 4 fases: visitantes, suscriptores, leads y clientes. Cuando un usuario entra por primera vez en contacto contigo a través de Facebook Messenger, su lead score debe ser 0, ¿no? Pero según vaya realizando distintas acciones, irá ganando puntos hasta llegar a una determinada puntuación en la que se debe activar algún proceso en concreto que tú has decidido para un fin específico. Básicamente lo que nos va a permitir es entregar el mensaje adecuado a la persona correcta en el momento preciso, permitiéndonos hacer acciones de marketing mucho más personalizado y por lo tanto más efectivas. Lo primero que debes hacer es identificar qué comportamientos de tus usuarios serán los que hagan crecer ese lead score, ¿no?, ya que esto variará dependiendo del tipo de negocio y de la estrategia que sigas. Algunas de las acciones pueden ser, por ejemplo, interactuar más o menos veces con Facebook Messenger, leer un mensaje, hacer clic en algún botón, descargar un documento, visitar tu web, suscribirse a actualizaciones que tienes, completar un cuestionario, solicitar una prueba de producto, apuntarse a una lista de espera. En definitiva, casi cualquier acción que se te ocurra que el usuario pueda hacer. Y en función de tu criterio deberás valorar numéricamente qué acciones tienen mayor o menor puntuación. Lo normal es que con el tiempo y en función de los datos, la reacción de los usuarios y los resultados, vayas mejorando este proceso, ¿no?, y actualizando los valores y las acciones del mismo. Ahora vamos a entrar directamente en la parte práctica. Y para ello, lo primero debes seleccionar una herramienta para crear este bot. Existen numerosas herramientas, pero yo te voy a mostrar la que utilizo desde hace bastante tiempo, que es ManyChat.com. Te dejo el enlace a la herramienta en la descripción del vídeo. Aunque voy a entrar en la herramienta para mostrártela, si quieres crear paso a paso tu bot, te recomiendo que sigas un vídeo tutorial que te dejo también en la descripción de este vídeo. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es entrar en ManyChat.com, registraros en la versión gratuita, que es la que os voy a mostrar, y vincularlo con una página de fans, ¿no?, con la que queréis trabajar. En este caso, como veis, yo lo tengo vinculada con mi página de fans directamente, ¿no? Y este es el menú. Aquí, como podéis ver, es el dashboard principal, que son todos los suscriptores activos que tenéis en ese momento, ¿no? Como veis hay muchas opciones, pero me voy a centrar un poco en las que estoy hablando, ¿no? Lo primero, como os decía, voy a hacer una breve descripción de cómo se crearía este bot, aunque si quieres hacerlo de manera más detallada, pues dedícatele un tiempo, revisa el tutorial.
que te comentaba antes, ¿no? Pues nos vamos a ir aquí a la parte de flows y nos vamos a ir a mensaje de bienvenida, ¿no? Os voy a mostrar lo que yo tengo, cómo lo tengo montado en este momento, de tal manera que cuando un usuario decide ponerse en contacto conmigo a través de Facebook Messenger en mi página de fans, lo primero que le salta es esto que estáis viendo, es decir, realmente le sale pues un vídeo, en este caso de Mr. Bean, diciéndole hola, espera 2 segundos y le dice hola y el nombre de la persona con una carita sonriente. Esto ya lo tengo configurado, pero podéis editarlo en cualquier momento. Fijaos, si me voy aquí a editar, yo tengo distintas opciones. Aquí estaréis viendo cómo el usuario lo ve directamente y le sale un menú que es más, que ese menú le va a llevar a otra serie de acciones que ahora vamos a decidir, ¿no? Como podéis ver aquí podéis ir añadiendo cosas. Aquí he dicho, oye, una vez que le saludes, da 2 segundos antes de decir su nombre. Y después le muestras este botón más, pero puedes añadir más cosas. Fijaos, audios, vídeos, archivos, con tan solo clicar aquí, fijaos que se me añade y lo estáis viendo. Se me está añadiendo ahí o cualquier otro mensaje, ¿no? Es importante que los bots seáis breves, ¿no? Al final esto no es escribir una novela, tenéis que ser bastante directos con el usuario. Bien, una vez el usuario ha entrado en contacto conmigo, entraría como suscriptor, y le doy la opción de decir más. ¿Dónde va esta opción de decir más? Bien, yo le llevo a un flujo donde veis que aparece aquí, el usuario dice más, vamos a abrir ese flujo y automáticamente, fijaos que le digo, oye, te quiero regalar ahora mismo 2 de mis libros, escoge el que prefieras. Y para que lo veáis mejor aquí, pues automáticamente el usuario tendría esta opción donde le regalo este libro y le digo, oye, pues descárgalo, o le doy la opción de este otro libro y él lo puede descargar. Bien, como veis podéis seguir haciendo acciones anidadas, es decir, una vez que el usuario descargue este libro puede hacer cierto tipo de acción, ¿no? Como os voy a mostrar a continuación. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Fijaos, me voy a ir a la parte de vamos a ver, ¿no? Default reply. Aquí es una respuesta que se le va a dar al usuario cuando el sistema no entiende o no hay nada programado para lo que está diciendo. Por ejemplo, en este caso, aquí lo tengo planificado. Si el usuario dijese cualquier cosa que el sistema no tiene planificado o no entiende, bueno, aquí podéis ver las estadísticas que hay absolutamente de todo. Voy a ampliarlo para que los veáis mejor. Fijaos, pues aquí el sistema le va a decir, no estoy seguro de haber entendido lo que me dices. ¿Quieres dejar algún mensaje a Juan Merodio humano? Entre paréntesis, yo soy su versión en bot, ¿no? Y le dices, oye, dar mensaje. A partir de aquí se abriría la conversación y le diría, ok, deja tu mensaje a Juan y te responderá lo antes posible. Mientras tanto, te invito a visitar su blog. Y clicaría aquí y le podría llevar a la visita de mi blog. Bien, otro punto importante en todo esto es porque la parte de keywords, ¿no? Muchas veces podemos planificar que cuando un usuario diga X palabra, suceda algo. Fijaos que yo en este caso pues he puesto cuando la gente dice hola, ¿no? Automáticamente yo contesto hola, ¿cómo estás? Bien, y puedo añadir más cosas, es exactamente, si fijaos, el proceso es exactamente el mismo, ¿no? Al final todo esto lo que puedes establecer es toda esta serie de flujos, que es lo que está pasando inicialmente, aunque te parezca un poco complicado al principio, lioso, no te preocupes, es únicamente dedicarle tiempo a todo ello. Bien, pero ahora vamos a ir a la parte que os decía de cualificar leads, es decir, cómo el usuario, en función de qué realiza, quieres que haga una cosa o quieres que haga otra. Me voy a la parte de flows, me voy a la parte de menú, que es donde tengo planificada ciertas acciones, y imaginaos que quiero decirle que si el usuario clica aquí en descargar este libro, le empieza a asignar cierta puntuación. Bien, pues voy a clicar aquí. Bien, pues lo primero voy a editar el mensaje para hacerlo y clicaría en esta parte, fijaos. Y aquí ya lo tengo, ¿no? Lo tengo marcado que este suscriptor, si clica ahí, le asigna una puntuación, le da 20 puntos, ¿no? Para hacer todo eso, únicamente le damos a añadir botón. Fijaos que aquí me da la opción de una acción y decimos Set Subscriber Custom Field, ¿no? Y ahí es donde definimos el qué queremos que el usuario haga, ¿no? Directamente, aquí seleccionamos el nombre, fijaos que yo ya lo había hecho, Lead Score y ManyChat, le decimos el nombre y le establecemos el valor, ¿no?
Si no estás muy acostumbrado a manejar este tipo de herramientas, mi recomendación es que lo pongas en manos de algún profesional porque si no te puede llegar a ser bastante complicado, ¿no? El objetivo hoy es enseñarte todo lo que puedes hacer y el potencial que estás dejando escapar si no haces esto. Fíjate que estoy recorriendo nada, me atrevo a decir que solo el 1% del potencial de Facebook Messenger con los bots, ¿no? Entonces, ahora mismo lo tengo ya procedimentado, es decir, cuando el usuario clica en descargar este libro se le asigna una puntuación de 20. Bien, y a partir de ahí podemos decir, oye, cuando el usuario llegue, por ejemplo, a 40, que suceda algo. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a la parte de broadcasting y aquí, bueno, aquí hay una de las pruebas, ¿no? Pero realmente lo que hacemos es, le damos a un New Broadcast y aquí dices qué quieres que suceda. Imaginaos que la opción es, hola, ¿cómo estás? He visto que te ha gustado, ¿no? Y haces que esto se arranque cuando el usuario hace determinada cosa. ¿Cómo haríamos esto? Le daríamos, pondríamos el mensaje que quisiésemos, le daríamos a Go Next y aquí en Targeting marcarías la condición. Fíjate que en esta condición le diríamos aquí Lead Score, ManyChat, y le digo, oye, cuando sea igual a tal, menos a tal, entendido el valor. Imaginaos que si yo el valor que le tengo es cuando el usuario llegue exactamente a 40 o sea mayor o 40, automáticamente se le envíe esto. Fíjate, ahora mismo me dice que aquí no hay usuarios con este que cumplan este criterio, ¿no? Bien, pero para mostraros un ejemplo real, quiero mostraros uno que tengo configurado. Entonces, realmente, fijaos, os voy a mostrar el flujo completo, donde, a ver, vamos a ampliar esto para que se pueda ver mejor. Bien, y una vez que estoy aquí dentro, lo que le he dicho, oye, cuando el usuario llegue a la puntuación de 40 de distintas acciones, se le envía este mensaje, hola, le pones el nombre, aquí lo podéis ver, hola Juan Antonio, he visto que te interesa el marketing de contenidos, ¿no? Porque a lo mejor hacer ciertas acciones relacionadas con ello, por lo que me pregunto si lo quieres para emprender un proyecto nuevo o ya tienes tu negocio. Dime cuál es tu caso para avanzar. Y le doy dos opciones para que él marque soy emprendedor o soy empresario. Y en función de lo que marque sucederá una cosa u otra. Fijaos que si en este caso marca soy emprendedor, automáticamente aquí veis, le digo enhorabuena por emprender, creo que es una gran decisión y por ello quiero regalarte este mini curso gratuito, los 10 secretos para emprender y crear un negocio exitoso que estoy seguro que te ayudará. Y el usuario daría sí, quiere el curso y tendría acceso gratuito al curso. Si tuviésemos la otra opción y el usuario diese a soy empresario, aquí lo que sucedería es, le digo, bueno, como ya tienes experiencia empresarial, quiero dejarte unos consejos para que mejores tu marketing de contenidos este año y sus resultados. Y el usuario daría ahí y directamente podría ir a ver los consejos, ¿no? Por lo que, fijaos, voy a mostraros de manera real mi Facebook Messenger y mi bot montado, ¿no? Si queréis acceder directamente, contactar conmigo, suscribiros a mi Facebook Messenger, os dejo aquí abajo la dirección en la que tenéis que acceder, está también en la descripción de este vídeo. Y lo que vamos a hacer ahora con un usuario de Facebook que no ha interactuado nunca con mi página, vamos a probar cómo encontraría o cómo funcionaría este bot con él, ¿no? Por lo que directamente imaginaos un usuario que lo que va a hacer es entrar en mi página de fans, bien, y esto es lo que vería según estaría entrando. Aquí lo estáis viendo y automáticamente nada más entrar se le carga esto que estáis viendo aquí, ¿no? Pone normalmente responde en unos minutos y dices, oye, pues sí, empezar. Y el usuario, si quiere, daría directamente empezar y le digo en este caso, hola Jaime, le pongo su nombre y estamos en contacto por Facebook Messenger, te invito a visitar mi blog, desde donde podrás descargar bueno, descargar mis más de 1000 libros. Si por ejemplo el usuario pusiese hola, automáticamente, como os decía, pues se contesta hola, ¿cómo estás? Si el usuario pusiese alguna cosa rara que no tiene sentido, que el sistema no entiende, como veis, sale lo que os mostré de no estoy seguro de haber entendido lo que me dices, ¿quieres dejar algún mensaje para Juan humano? Entonces le daría a dejar mensaje y le digo, ok, deja tu mensaje, Juan, y te responderá lo antes posible, ¿no? Y ya podría dejar el mensaje. Todo esto que estáis viendo ahora está en un escritorio, está en un ordenador, pero es exactamente igual en dispositivos móviles. Si el usuario aquí diese a ver blog, automáticamente pues iría al blog de a mi blog directamente, por lo cual me está generando tráfico. En definitiva, como podéis ver, es una herramienta muy potente si se le dedica el tiempo que merece y se establece una
real estrategia alineada con tus objetivos de negocio. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook Messenger si usas o no los bots en tu página de Facebook. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda darle a me gusta y suscribirte a mi canal. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down, down in your butt.